Mi padre temía envejecer y especialmente tenía miedo de perder su cabello. Comprobaba cada mañana su cepillo del pelo, casi contando cada pelo que encontraba allí. Visitaba al dentista 4 veces al año, se cuidaba tan a menudo de sus dientes que mamá se disgustaba cada vez más. Su médico le hacía aún mayores chequeos que su dentista. Se preocupaba por defectos menores, de los que no se percataba nadie más que él, como unas gruesas y coriáceas uñas de los pies, que tenía dificultades para cortar. Sin embargo, cuando sonreía su encanto resultaba del todo irresistible. Los principios eran otra cosa que no comprendía, excepto que mamá a menudo decía que papá carecía de ellos. Una vez más conjeturé vagamente que daba a entender que papá deseaba lo que deseaba, y nadie podía interponerse en su camino y tratar de impedir que hiciese lo que se había propuesto hacer. Sin embargo, a veces, cuando papá estaba conmigo y se mostraba tierno y amoroso, me dejaba hacer lo que quisiera, pero solo en ocasiones. Había otras veces, unas terribles, otras veces. Se había acordado que mi tía volviese a vivir aquí cuando Vera solo tenía 1 año, para que hiciese toda clase de tareas domésticas a cambio de su alojamiento y manutención, mientras mi madre atendía la cocina. De una manera irrazonable, mi tía deseaba cocinar, algo que consideraba más sencillo, en vez de las tareas domésticas, pero nadie podía tomar un bocado de lo que mi tía preparaba. Mamá despreciaba las tareas del hogar, pero podía echar cualquier cosa en una olla o en un cuenco sin medirlo, y acababa teniendo un gusto divino. Papá decía que mi madre era una cocinera creativa, porque poseía una mente de artista, mientras que Eli, como solo él la llamaba, había nacido para ser esclava de algún hombre, y cómo se sulfuraba mi tía cuando papá decía cosas así. Mi tía era una mujer terrible, alta, delgada y todo lo demás que concordaba con la descripción de mi padre. No es de extrañar que ningún hombre desease casarse contigo, se aguaceaba a menudo mi padre de mi tía. Tienes la lengua de una arpía. No solo tenía una lengua afilada, como significaba para mí y para Vera, sino que también poseía su regla de oro respecto de no perdonar aquello de quien bien te quiere te hará llorar. Ni Vera ni yo nos lo ahorrábamos cuando mi tía estaba al mando de todo. Por fortuna mis padres raramente nos dejaban a solas con ella. En cierto modo, parecía que a mi tía le disgustaba a su hija aún más de lo que le desagradaba yo. Siempre había tenido la creencia de que las mujeres habían nacido para ser unas madres amorosas. Luego, cuando volví a pensar sobre aquello, no pude recordar cómo había llegado a semejante conclusión. A mamá le agradaba que mi tía castigase a su hija, para poderle abrir los brazos y darle en ellos la bienvenida, diciéndole a Vera de vez en cuando: «Está bien, te querré aunque tu madre no llegue a hacerlo». «Esto es una debilidad por tu parte, Lucieta», le decía mi tía con aspereza. «Tienes siempre que entregar tu amor a alguien», como si su propia hija Vera fuese menos que un ser humano. Tampoco mi tía Esbe mencionaba nunca al hombre que había sido el padre de Vera. Era un artero y un mentiroso, no quiero ni recordar su nombre, decía con desprecio. Resultaba muy difícil comprender qué estaba ocurriendo en nuestra casa, traidoras corrientes subterráneas como los ríos que corrían hacia el mar, que no estaba demasiado alejado. Resultaba cierto que mi tía era alta, que su rostro resultaba alargado y que era enjuta, aunque comía 3 veces más que mi madre. A veces, cuando papá decía cosas crueles a mi tía, sus ya de por sí delgados labios se unían hasta formar solo una fina línea. Las ventanillas de su nariz aleteaban, sus manos se agarrotaban en forma de puño, como si desease pegarle, detener los arrestos suficientes. Tal vez fuese tía Esbeth la que impidiese que nuestros amigos de la ciudad viniesen a vernos a menudo. Debía existir alguna razón para que solo viniesen cuando se celebraba una fiesta. En realidad, decía mamá, nuestros amigos salían de los muebles de madera como insectos para deleitarse con la merienda campestre. Papá adoraba todas las fiestas hasta que concluían. Después, por una razón u otra, saltaba sobre mamá y la castigaba por cualquier cosa trivial que él llamaba un error social, tal como mirar a algún hombre agraciado durante mucho rato, o bailar con él demasiadas veces. Oh, qué difícil resultaba ser una esposa, podía decir yo. Uno nunca sabía qué debía hacer o cuán amistosa manifestarse. Se esperaba de mamá que tocase el piano para entretener a todo el mundo, mientras la gente bailaba o cantaba. Pero no se suponía que tocase también que algunas personas manifestasen después que había sido una loca al casarse y abandonar de esta manera su carrera musical. No había gente que viniese de forma casual a llamar a nuestra puerta. Tampoco se les permitía hacerlo a los vendedores.
Por todas partes aparecían letreros: no se permiten solicitudes, cuidado con el perro y prohibida la entrada. Salgan de aquí, pues esto es una propiedad privada. Los que la allanen serán denunciados. A menudo me iba a la cama sintiéndome infeliz respecto de mi vida, como si notase que una corriente subterránea me estuviese empujando los pies por debajo de mí, y forcejeaba, propensa a hundirme y a ahogarme. Me parecía escuchar una voz que me susurraba, que me decía que había ríos que cruzar y lugares a los que ir, pero nunca acudía a ninguna parte. Había gente a la que conocer y cosas divertidas que hacer, pero no quería experimentar ninguna de estas cosas. Me despertaba y escuchaba el tintineo de los relojes y el viento susurrante que me decía una y otra vez que yo pertenecía a donde me encontraba y que debía quedarme aquí para siempre jamás, y nada de lo que yo hiciera a la larga tendría la menor importancia. Temblando me apretaba con los brazos mi esmildeado pecho. En mis oídos escuchaba la voz de papá que me decía repentinamente: este es el lugar al que perteneces, para estar segura con papá, a salvo en tu casa. ¿Por qué debía tener una hermana mayor muerta y en su tumba a la edad de 9 años? ¿Por qué me tenían que haber puesto el nombre de una niña muerta? Parecía peculiar, algo poco natural. Odiaba a la primera Audrina, a la mejor Audrina, a la buena y perfecta y nunca errónea Audrina. Sin embargo, tenía que reemplazarla si debía ganarme un lugar permanente en el corazón de papá. Odiaba el ritual de visitar su tumba cada domingo después de los oficios en la iglesia y poner allí unas flores que nos traía una florista, como si las flores de nuestro jardín no fuesen lo suficientemente buenas. Por la mañana me dirigía a toda prisa en busca de papá, el cual me cogió y me apretó entre sus brazos, mientras los grandes relojes del abuelo en los vestíbulos seguían implacables con su tic-tac. En torno nuestro, por lo demás, como si aguardase a que llegase la muerta y se nos llevase a todos, como se había llevado ya a la primera y mejor Audrina. Oh, cómo odiaba y envidiaba a mi muerta hermana mayor. Cuán maldecida me sentía al tener que llevar su nombre. ¿Dónde está cada cual?, susurré, mientras miraba asustada a mi alrededor. Afuera en el patio, replicó, al tiempo que me abrazaba con mayor fuerza. Es sábado, cariñito. Sé que el tiempo no es importante para ti, pero sí lo es para mí. El tiempo nunca es importante para las personas especiales, con dones fuera de lo corriente. Sin embargo, para mí, las horas del fin de semana son las mejores. Sabía que te asustaría el encontrarte sola en una casa vacía, por lo que me quedaré dentro mientras los demás recogen las recompensas de la siembra que han plantado. Papá, ¿por qué no tengo recuerdos de cada día, lo mismo que las otras personas? No me acuerdo del año pasado o del año anterior. ¿Por qué? Todos somos víctimas de una herencia dual, repuso con suavidad, acariciándome el pelo y balanceándome adelante y atrás en la mecedora que mi tatarabuela había empleado para dar de comer en ella a sus 12 hijos. Cada chiquillo hereda genes por parte de ambos padres, y eso determina en él o en ella el color de su pelo, el de sus ojos y los rasgos de su personalidad. Los bebés llegan al mundo para ser regulados por esos genes y por el particular medio ambiente que los rodea. Tú estás aún aguardando el llenar los dones de tu hermana muerta. Cuando lo hagas, todo cuanto es bueno y bello en este mundo te pertenecerá a ti, como le pertenecía a ella. Mientras tú y yo aguardamos ese día maravilloso en que tu vacío cántaro se llene, haré todo cuanto esté en mi mano para concederte lo mejor. En aquel momento mi tía y mi madre entraron en la cocina, seguidas a la saga por Vera, que llevaba una cesta de recién cogidos guisantes tiernos. Tía Elbert debía haber entreoído la mayor parte de lo que papá acababa de decir, porque observó sarcásticamente: debías de haber sido un filósofo en vez de agente de bolsa, Damián. Entonces tal vez alguien se preocuparía de escuchar tus muy sabias palabras. Me la quedé mirando y capté entre mis traicioneros recuerdos algo que tal vez hubiera o no soñado. Incluso podía tratarse de un sueño que perteneciese a la primera Audrina, que había sido tan lista, tan bella y tan perdurablemente perfecta. Pero antes de que pudiese atrapar algo en mi evasiva memoria, todo se había ya ido. Suspiré infeliz conmigo misma, desgraciada con los adultos que me regían, por la prima que insistía en que era realmente mi única hermana y que deseaba quitarme el sitio, cuando ya mi lugar había sido robado por la primera y mejor Audrina, que era una Audrina muerta. Y ahora se suponía que yo debía desenvolverme como ella, hablar igual que ella y ser todo cuanto ella había sido. ¿Y dónde se suponía que debía ir mi yo real?
Llegó el domingo, y tan pronto como hubieron terminado los oficios divinos en la iglesia, papá nos llevó en coche, como siempre lo hacía, directamente hasta el cementerio familiar, cerca de nuestra casa. De ahí el nombre de Whiteford, grabado sobre el arco de una puerta de entrada, a través de la cual condujo con lentitud. Más allá de la arcada se llegaba a pie al cementerio en sí. Íbamos vestidos con nuestras mejores ropas y llevábamos costosas flores. Papá tiró de mí para sacarme del coche. Yo me resistía, odiaba a aquella tumba que debíamos visitar y a aquella niña muerta que había arrebatado el amor de todos hacia mí. Me pareció que esta era la primera vez en que podía recordar con claridad las palabras que papá me había dicho ya muchas veces. Aquí es donde yace mi primera Audrina. Entristecido se quedó mirando hacia abajo a la lisa tumba con aquella esbelta lápida mortuoria de mármol blanco que llevaba mi propio nombre, pero las fechas de nacimiento y de muerte de ella. Me pregunté cuándo mis padres se recuperarían de la conmoción de aquella misteriosa muerte. Me pareció que si 16 años no lo habían logrado, tal vez ni siquiera 90 lo conseguirían. No podía soportar mirar aquella lápida, por lo que me dediqué a contemplar el agraciado rostro de papá, que estaba tan en lo alto. Aquella era la clase de perspectiva que ya no tendría una vez hubiese crecido. Al ver su fuerte y cuadrado mentón desde abajo, cerca de su pesado y sobresaliente labio superior, luego sus aleteantes ventanillas de la nariz y la orla de sus largas pestañas inferiores que se encontraron con las superiores cuando parpadeó al contener las lágrimas. Era algo parecido a mirar hacia arriba a Dios. Me parecía tan poderoso, tan dueño de sí mismo. Me sonrió de nuevo. Mi primera Audrina está en esta tumba, muerta a la edad de 9 años. Aquella maravillosa y especial Audrina, lo mismo que tú eres maravillosa y especial. Nunca dudes ni por un solo instante que eres tan maravillosa y dotada como ella lo fue. Cree lo que papá te dice y nunca llegarás a equivocarte. Tragué saliva. Visitar esta tumba y oír cosas acerca de Audrina siempre me producía un nudo en la garganta. Naturalmente yo no era nada maravillosa o especial, pero ¿cómo podía decírselo cuando parecía tan convencido? A mi manera infantil me imaginaba que mi valor ante él dependía de cómo de especial y de maravillosa me fue volviendo. Oh papá, gritó Vera, llegándose hasta su lado y cogiéndole de la mano. La quería tanto, tanto, era tan dulce, maravillosa y especial y tan bella. No creo que 1.000.000 de años haya alguien más como tu primera Audrina. Hizo destellar una pecaminosa sonrisa hacia mí, como para decirme que nunca sería tan guapa como la primera y mejor y más perfecta Audrina. Era tan brillante en la escuela también. Es terrible la forma en que murió, auténticamente espantosa. Estaría tan avergonzada si aquello me sucediera a mí, tan avergonzada que preferiría estar muerta. «Cállate», rugió papá, con voz tan poderosa que los patos del río emprendieron el vuelo. Se apresuró a depositar su jarrón de flores encima de aquella tumba, y luego se apoderó de mi mano y me empujó hacia su coche. Mamá empezó a llorar. Yo ya sabía que Vera tenía razón. Cualquier cosa especialmente maravillosa que la primera Audrina hubiese poseído estaba sepultado con ella en la tumba.